Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase 3.2 del área de Ciencias Naturales. Hemos decidido grabar estos videitos para continuar con el proceso académico y ustedes puedan resolver también las actividades que tienen en la plataforma, siendo como apoyo, asimismo para que respondan las preguntas de la clase en vivo 3.2. Vamos a compartir el tema. Listo, ahí tenemos. Bienvenidos a su clase del área de Ciencias Naturales. Listo. El tema que tenemos para hoy se denomina el origen de la vida en la Tierra. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Tenemos comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo y sobre los procesos tanto físicos como químicos que se producen en los seres vivos y en la materia. Listo. Ahí tenemos una imagen en donde nos indica cuál sobre el carbono, ¿no? El elemento básico para la vida. Porque vamos nosotros a investigar de dónde es el origen del carbono. Entonces, según lo que nos dice la ciencia, es que en la gran explosión dio origen a nuestro universo, ¿sí? Entonces se sintetizaron algunos elementos químicos muy ligeros. ¿Cuáles son ellos? Tenemos el hidrógeno, tenemos el helio y el litio, ¿sí? Entonces todos los demás se forjan miles de años después por agregación de estos núcleos ligeros en el corazón de las estrellas, ¿ya? Entonces, en particular, nace de ahí el elemento para la química orgánica, que es ¿cuál? El carbono. ¿Listo? Entonces, bueno, como ya al inicio les mencionaba, el carbono es uno de los elementos que se encuentran en este caso, como ejemplo, se ha citado en nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene aproximadamente el 18% de nuestro cuerpo conformado por carbono, también tenemos el nitrógeno en un 3%, ¿sí? También tenemos el hidrógeno en un 10%, el calcio en un 1%, y miren el oxígeno también en mayor proporción, que es el 65%, ¿sí? ¿Qué sabemos del carbono? El carbono viene del latín carbo, que significa carbón. Quizá para algunos de nosotros, pues, es muy conocido este elemento químico, que lo conocemos o lo representamos con el símbolo C, ¿verdad? Y su número atómico es de 6 y su masa atómica es de 2,01. Y este pertenece a un no metal tetravalente y está disponible de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. ¿Ya? También se han sintetizado muchas nuevas estructuras basadas en el carbono, como por ejemplo, de pronto ustedes eh, conocen o han escuchado hablar sobre el carbono activado, el negro del humo, las fibras, nanotubos, fullerenos y grafenos. Ya, vamos a ver acá, me parece que tenemos una, no, más adelante tenemos justamente sobre estos elementos. Sí, bueno, aquí tenemos nuevamente el carbono, tenemos que se representa con el símbolo C, que decíamos que tiene 6 átomos, su número atómico es 6, ¿verdad? Y su masa atómica que decíamos que era 12,01. Miren, acá tenemos algunos ejemplos, como es el grafito, tenemos también el diamante, ¿sí? En este caso, acá tenemos un lápiz, ¿sí? Que dice mezclado con arcilla se fabrica la punta de los lápices, ¿sí? Fabricar pinturas antirradar, también el diamante pues usado en la industria de la joyería.
Listo, aquí nosotros tenemos los ciclos del carbono. De pronto ustedes han escuchado hablar de del ciclo del carbono, ¿en qué consiste? Sí, ahí tenemos lo que es la fotosíntesis, tenemos también las cadenas alimenticias, tenemos la respiración, la mineralización y la transformación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fotosíntesis, ¿de qué será que necesita? Esto prácticamente lo realizan las plantas absorbiendo la energía solar, ¿sí? En este caso absorben el dióxido de carbono para ellos emitir lo que es el oxígeno, ¿verdad? Listo, miren. Entonces, este sería el proceso de la fotosíntesis. También tenemos las cadenas alimenticias, ¿sí? De quienes necesitamos para poder alimentarnos, en este caso, los seres vivos. Ustedes saben que lleva un orden jerárquico, ¿correcto? Entonces acá tenemos la respiración, ¿sí? Necesitamos nosotros de oxígeno para emitir el CO2 que servirá de alimento para las plantas. Y acá tenemos la mineralización. ¿Qué proceso es este? Básicamente son animales que han muerto, ¿sí? Y obviamente se han ido descomponiendo y acá tenemos sus fósiles, ¿no? Entonces este proceso se llama mineralización. Y por último tenemos la transformación. Entonces podemos decir que el ciclo del carbono, ¿sí? Es el intercambio del carbono entre los seres vivos y el medio que los rodea y se realiza a través de una serie de procesos, ¿verdad? Tenemos la atmósfera que proporciona, que decíamos, el dióxido de carbono o CO2, ¿sí? Que lo encontramos aquí. Permite a los vegetales, mediante la fotosíntesis, miren, mediante la fotosíntesis, sintetizar su materia viva. Y también esta materia vegetal es asimilada por los animales que se alimentan en ella para formar su propia materia viva. ¿Sí? Entonces el dióxido de carbono vuelve a la atmósfera, ¿sí? Y en la respiración de los seres vivos tras la muerte y de su descomposición, que en este caso sería la mineralización. ¿Listo? Entonces, en ocasiones los restos de los seres vivos se fosilizan, ¿sí? Transformándose en carbón y petróleo. Miren, entonces este sería el proceso de la mineralización. Es lo que compete al ciclo del carbón. ¿Listo? Ahora nosotros tenemos cómo se originó el agua en nuestro planeta. De pronto nosotros nos hemos hecho esta pregunta en alguna ocasión, ¿verdad? Entonces, les dejo a ustedes un momentito para que ustedes puedan reflexionar. Listo. ¿Alguien de ustedes sabe por qué o de dónde se lo conoce al planeta Tierra como el planeta azul? ¿Me han escuchado anteriormente hablar sobre ello? ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno, sabemos que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, actualmente se conoce 8 planetas, ¿verdad? Eh, el planeta Tierra se encuentra ubicado en qué posición? En la cuarta posición, ¿verdad? Y es el planeta donde se encuentra la mayor cantidad de agua. Entonces, por eso se le denomina el planeta azul, ¿ya? Entonces, según los investigadores que nos dicen que la razón de que haya agua líquida en otros planetas rocosos en el sistema solar no se comprende completamente, es decir, que todavía no sabemos exactamente con precisión cómo es que llegó el agua, en este caso en especial, a nuestro planeta Tierra, ¿correcto? Pero vamos a ver tres posibles razones de por qué se originó agua en el planeta Tierra. ¿Cuáles son? El enfriamiento planetario, las fuentes extraplanetarias y la actividad volcánica. Vamos a ver de qué se trata el enfriamiento planetario. Nos dice que en el mundo
en el transcurso del tiempo, el eón árico habría ocurrido hasta el punto en que se desgasificaron los componentes volátiles de una atmósfera. Entonces, esto ha sido un proceso dotada de presión suficiente para la estabilización y retención del agua en estado líquido. Entonces, esto nos dice que ha sido un proceso de enfriamiento en el mundo, ¿correcto? Bien. También tenemos otras teorías que nos dicen las fuentes extraplanetarias, como son los cometas, los objetos neptunianos y los meteoritos dotados de agua abundante. Esto también se lo conoce como protoplanetas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que proceden de las confines del cinturón de asteroides principales, colisionando, perdón, ¿en dónde? En el planeta Tierra, ¿sí? Otra de las teorías nos dice mediante la actividad volcánica. Asimismo, nos dice que el agua terrestre habría podido convertir como consecuencia de uno de los procesos del vulcanismo. ¿Sí? Es decir, que el vapor de agua expulsado durante las erupciones volcánicas para posteriormente ser condensadas y generadoras de lluvias. Entonces, estas son las tres teorías que les dejo a reflexionar. ¿Cuál consideran ustedes que es la más acertada? Entonces, pasamos al origen de la vida. ¿Sí? ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? De pronto nosotros nos hemos preguntado, nos hemos hecho esta pregunta. Todos podemos tener distintas teorías o podemos apoyar a distintas teorías, pero ya es decisión de cada quien en qué creo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó la vida en la Tierra? Todavía realmente nadie conoce la historia completa. Prácticamente todos en algún momento, como les menciono, nos hemos preguntado cómo empezó la vida en la Tierra. Entonces, nosotros vamos a analizar 4 tipos de explicaciones sobre cómo comenzó la vida en la Tierra. ¿Cuáles son estas? Tenemos el creacionismo, tenemos la generación espontánea, tenemos la teoría de quimiosintética de Oparin y Haldane, y también tenemos la panspermia. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nosotros con el creacionismo, que nos dice que es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originó en actos concretos de la creación divina, en otras palabras, por la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, para los creacionistas de la Tierra joven, esto incluye una interpretación bíblica, como lo indica en el libro de la Biblia, en Génesis, ¿verdad? Entonces, este es el primer libro de la Biblia. Y rechaza obviamente todas las teorías científicas de evolución. ¿Listo? Tenemos por acá la generación espontánea. ¿De qué trata esto? Esto fue una teoría que sostenía que ciertas formas de vida, en este caso animal y vegetal, surgen de manera espontánea a partir de la materia orgánica, inorgánica o de una combinación de la misma. ¿Ya? Más adelante vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos y del porqué de este ejemplo. ¿Listo? Entonces, otra de las teorías tenemos la quimiosintética, ¿sí? O también conocida por su investigador, ¿sí? Por las grandes cantidades científicas o evidencias científicas que dio Oparin y Haldane. Listo. Entonces, siendo la más importante que se considera en la ciencia, obtenida en el experimento de Miller y Urey. ¿Sí? En él se demostró que a partir de los compuestos inorgánicos se formaban compuestos orgánicos, desarrollados aproximadamente en el año de 1953. Entonces, la teoría biosintética y la teoría quimioestética, también llamada como la teoría de origen físico-química de la vida. Sí, es aquella que postula que las moléculas se agruparon y formaron asociaciones cada vez más complejas a partir de las cuales luego de miles de millones de años se originaron las primeras células. ¿Sí? Entonces dicen que esta es un aporte de mayor importancia en la ciencia. Y por último tenemos la teoría de la panspermia. Esta teoría nos dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. ¿Sí?
Aquí hay dos hipótesis, una de la panspermia natural y otra de la hipótesis de la panspermia dirigida. Cuando hablamos nosotros del origen de la panspermia natural, esta hipótesis nos propone que los organismos vivos habrían llegado en meteoritos o también en cometas desde el espacio hacia la Tierra después de haber habitado otros cuerpos celestes, nos dice esta hipótesis, ¿no? Y la otra, la hipótesis de la panspermia dirigida, está relacionada con la hipótesis de la panspermia, ¿sí? Que también se ha postulado la hipótesis de una panspermia artificial, conocida como la hipótesis de la panspermia dirigida. ¿Mm? Entonces, estas han sido las cuatro teorías de cómo se originó la vida en el planeta Tierra. Miren, acá tenemos los distintos experimentos donde los reconocidos investigadores, científicos, ¿sí? En este caso, estas personas que se denominan, en este caso vamos a hablar de Francisco o Francesco Redi, ¿sí? Él nos indica, nos habla sobre la generación espontánea, que pensaba que los insectos jamás podrían nacer de la putrefacción, ¿sí? Con el propósito de demostrar el diseño eh, a través de un experimento para determinar si se desarrollaban larvas de moscas, si no se dejaba a ninguna mosca adulta entrar en el contacto, en este caso con la carne, ¿no? Entonces, él que hizo el experimento, puso la carne en 3 frascos, que es lo que les mencionaba acá arribita, vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Con el propósito de demostrar lo que les acabo de mencionar, ¿qué hizo él? Diseñó este experimento, ¿verdad? Para determinar si las moscas dejaban ahí sus huevitos y podría, en este caso, la carne podrida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En uno de ellos permaneció abierto, ¿sí? Y los dos siguientes, ¿qué pasó? Los selló, ¿sí? Entonces, en el frasco abierto observó que habían moscas continuamente. Después de un corto periodo, habían gusanos, únicamente en el frasco abierto. Y Reddy llegó a la conclusión de que los gusanos aparecían en la carne descompuesta solo si las moscas habían puesto antes sus huevos en la carne, ¿sí? Entonces no es que en este caso de las carnes automáticamente apareció o se generaba vida, ¿no? Sino que siempre tuvo que haber un factor porque en este caso las moscas ponían sus huevos y a partir de ahí pues ya se originaron en este caso estos gusanos, ¿ya? Entonces también tenemos el experimento de Pasteur, de este señor que vemos aquí al lado. ¿Listo? En 1861, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consistía estos experimentos? Sí, entonces, con estos experimentos que probaron ya definitivamente que también los microbios se originaban a partir de otros microorganismos, ¿sí? Siguiendo la recomendación de Valar, sí, este es otro investigador, utilizó 2 frascos de cuello de cisne similares a un balón que destilaba con boca larga y encorvada. Y tenían el modelo estos destiladores, ¿sí? Entonces, estos matraces, como se les denominaba, tienen 2 cuellos muy alargados que básicamente iban haciendo cada más finos en su orificio, ¿no? Entonces, su forma tenía una forma de S, ¿sí? Y en cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne. Sí, ese era su invento. Sí, y los hizo servir para poder eliminar la posibilidad de microorganismos presentes en el caldo. Entonces, en la forma de ese era para que el aire pudiera entrar y los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo.
Listo, por acá tenemos a italiano que nos dice Lázaro Spallanzani. ¿Ya? Entonces, este señor Lázaro Spallanzani demostró en 1769, ¿sí?, que no existía la generación espontánea en la vida, abriendo de alguna forma el camino de Pasteur, ¿sí? ¿Quién trabajaría en el siglo XIX? ¿Sí? Entonces, básicamente, él destruyó la investigación donde indicaba claramente que no existía la vida de forma espontánea o generación espontánea, se llama. Listo, entonces acá tenemos a estos dos grandes investigadores, ¿cómo se llaman? Alexander Ivanovich Popari, ¿sí? Y también tenemos a John Burton Haldane, ¿ya? Entonces, cuenta con la mayoría de cantidad de evidencias de la investigación que hicieron estos dos científicos, ¿sí?, que corroboran que siendo la más importante la obtenida en el experimento de Miller y Urey, en el que se demostró que a partir de compuestos inorgánicos se forman compuestos orgánicos, desarrollado en 1953. La teoría biosintética y la teoría quimiosintética, también llamada teoría del origen físico-químico de la vida, es aquella que postula en de que las moléculas se agruparon formando sucesiones cada vez más complejas a partir de las cuales, luego de miles de millones de años, se originaron las primeras células, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que a partir de esa unión de las células, ¿qué nos dice según la ciencia? Que se forman tejidos, ¿verdad? Posterior a la conformación de los tejidos, ya van formando los sistemas de órganos hasta el final llegar a la formación del individuo. Eso es lo que nos dice la teoría quimiosintética. Entonces, esto sería, estimados estudiantes, referente a lo que compete con la teoría del origen de la vida en la Tierra, ¿sí? Ahora, ya con estos conocimientos, nosotros vamos a proceder a responder unas preguntas de la clase en vivo 3.2, ¿sí?, que están básicamente eh, relacionadas con las teorías de cómo comenzó la vida en la Tierra, que decíamos que son cuatro. ¿Cuáles son estas? Tenemos el creacionismo, la generación espontánea y también tenemos la quimiosintética y la panspermia. Entonces, según esto, nosotros vamos a ir a contestar cuáles son nuestras preguntas de la clase en vivo. Permítanme un ratito. Listo, entonces acá nosotros tenemos, eh, les voy a pedir algo muy especial. Antes de dar los preguntas de la clase en vivo, por favor, vengan a revisar acá, porque eh, están dando las pruebas, pero veo que se están sacando bajas notas. Entonces, por esta ocasión, voy a borrar aquellos intentos donde han sacado ustedes una baja nota para que tengan esta oportunidad de alcanzar el promedio, porque si no, no lo van a hacer. Entonces, por favor, antes de dar cualquier examen, cualquier prueba, perdón, test, vengan a revisar la clase en vivo, ¿ya? Entonces, simplemente está de relacionar, pero muchas veces no avanzamos o no podemos interpretar el contenido, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Simplemente seleccionar a cuál pertenece, ¿correcto? Entonces, aquí eh, la teoría fue pues el creacionismo, ¿sí? Acá nos dice la otra teoría, les voy a seleccionar, ¿ya? Teoría que sostiene que
ciertas formas de vida, en este caso animal y vegetal, surgen de manera espontánea a partir de la materia orgánica, inorgánica o de una combinación de la misma. ¿Ya? Entonces, esta teoría de aquí, como su nombre lo indica, es espontánea. Entonces, ¿qué será? Perdón. ¿Qué será? La teoría de la generación espontánea. Miren que todo tiene relación. Entonces acá nos decía creencias religiosas. Entonces se va al creacionismo, los que decía pues en la teoría que todo es creado por Dios. Y acá pues la espontánea. ¿Sí? ¿Cómo se denomina esto? Teoría de la generación espontánea. Y por último tenemos cuenta con la mayor cantidad de evidencias. Miren, cuenta con la mayor cantidad de evidencias, en este caso científicas, ¿no? Que corroboran, siendo la más importante la obtenida en el experimento de Miller y Urey, en el que demostró que a partir de compuestos inorgánicos se formaban compuestos orgánicos. ¿Sí? ¿Cuál decíamos que era esta teoría? La más importante, la que tenía más credibilidad científica, es la teoría de quimiosintética de Oparin o Haldan. ¿Listo? Entonces, por último, acá tenemos la otra teoría, la cual ya vimos en clase. ¿De qué se trata? Teoría de que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. ¿Cuál es esta teoría? La teoría de la panspermia. ¿Sí? Recuerden que hablábamos de dos hipótesis, ¿verdad? Entonces, esta teoría de aquí que decía que es de origen extraterrestre. Entonces, por favor, mucho ojo con estas respuestas. Solo es una pregunta con 4 ítems, ¿no? Entonces, para que por favor ustedes la puedan observar y puedan contestar de forma correcta. Ahí les dejo un ratito para que ustedes puedan observar y proceder a realizar las preguntas de la clase en vivo. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo, estimados estudiantes. Les agradezco por ver esta clase y desearles pues un excelente resto de día, de tarde, que estén muy bien. Hasta luego.